Hola, buenas noches. Estamos a 18 de junio de 2025. No he hecho videos en mucho tiempo y estuve haciendo pruebas en mis redes y en YouTube, más que nada, copiándome la idea de una compañera del grupo que ya sube sus fragmentos de poemas, no le tiene miedo a que se los plagien, qué bien. Para intentar mostrar parte de mis obras, que están acá algunas, a ustedes, ¿no? Y pues tal vez prefieren que hablemos de otros temas. Estaba hablando con más personas acerca de seguir con mis textos y mis publicaciones acerca del Parque Jurásico, de las que no pienso dejar de hablar. Y de todas formas, pues seguiré siempre hablando de mis temas que a mí me apasionan y que solo yo creo que son importantes a veces. Como cada año desde hace tiempo, bueno, como todo fan del Parque Jurásico y como ya dijimos en los videos anteriores, tengo las películas en formato físico y los libros también. Y pues como buen fan debo tener libros también del tema. Como dije, desde 2009 he leído, a veces muy lento, muy despacio o muy rápido, los libros de Crichton. Y pues bueno, como todo fan vi las películas primero antes de verlos, de saber que había libros. En esa época no se podían conseguir los libros con la facilidad de ahora, que tenemos PDFs y audiolibros, algunos muy buenos. Voy a dejar ese link aquí del audiolibro de Parque Jurásico y El Mundo Perdido, un sujeto que está aquí que le pone voz, le pone narración, le pone sonidos, está muy bonito, me gustó muchísimo. Y a todos ustedes que hayan visto audiolibros o como yo que tenemos una máquina de audiolibros, pues es mejor ese sujeto porque tiene la emoción y es como dice Lincoln, del pueblo para el pueblo, pero que sería de fans por fans. Hablando de estas temáticas de la televisión y los dinosaurios y demás, en ese momento, antes del 2000, apareció una serie que se llamaba El Mundo Perdido. Yo dije, ay, pero ¿qué tiene que ver ese mundo perdido con el de Cristo? No tiene nada que ver. Y pues no era el mundo perdido de Crichton, que le roba el nombre, le copia el nombre al mundo perdido de Doyle, que a Doyle lo conocen muchos más por ser el padre de Sherlock Holmes. Y pues el mundo perdido es como su hijo menos agraciado para la comunidad literaria, en el sentido de que Sherlock Holmes es el mejor del mundo mundial, no es cierto. Cuando tú lees a Poe, que está acá arriba está Poe, ¿sí? Vemos que él está en el texto Detectives antes que nadie. Tenía unos textos de Agatha Christie, no me gustó Agatha Christie, me parece sobrevalorada. Sus películas tal vez estén muy bien adaptadas. Voy a cambiar de tema, voy a desvariar como siempre hago para hablar del mundo perdido en unos momentos. No me gustó, me dormí en las primeras 3 páginas, lo intenté retomar, conseguí 2, ¿no? Vi La muerte en el Nilo y pues sí me gustó. Tal vez Agatha Christie como escritora comercial o inexistente o colectiva, como queramos decir, tal vez sea buena, pero digamos que su prosa no. Como en algunos textos griegos que he leído, tal vez traducidos mal, pues no me inspira, no me inspira. Las ideas, podré yo leer un libro de aforismos sobre los griegos, y me llenaría o sentiría que aprendería más que leer el texto original en algunas versiones. Igual con Agatha Christie, ¿no? Tal vez si lo leyera yo en francés, leí Las uvas de leer en francés, que diga al este del Edén en francés, y me agradaron algunas partes, porque no estoy aprendiendo ni de francés ni de la cultura americana. Sí podemos llamar, sí, pero bueno. También conseguí un libro de Sherlock Holmes porque está demasiado romantizado por la televisión, el cine, la cultura pop, ¿no? Y porque yo ya había leído El Mundo Perdido de Doyle, porque yo no había leído a Doyle ni a Sherlock Holmes, lo había visto en películas, en caricaturas, en series, pero nunca lo había leído hasta que conseguí El Mundo Perdido. Y después en el 17, el 18, algo así, conseguí un libro de estos, de estos de Tomo y así, de Doyle, y me deprimió horrible, me chocó horrible. Me fastidió, no los leí, lo terminé de leer, me dormí, me obligué a leerlo, un mes sin leerlo, fue espantoso. Dije, no sé si es el narrador, necesito un audiolibro o algo, pero no lo soporté. Y ya había leído El Mundo Perdido. Lo compré en 2012, sí, el
18 de noviembre de 2011. Estaba yo en mi salida de la escuela, en mi último semestre, estaba leyendo otras cosas y lo empecé a leer ya más después, hasta el 23 de febrero de 2012. Pero como dije, en el 98, 99, 2000 pasaron la serie. Está muy poco vertida hacia el origen, hacia el mundo perdido de Doyle. Los personajes de los nombres principales, los 4 principales, que el más genial es Malone. Incluso Bradbury en el Foghorn dice que es Dun Malone, o sea que es un descendiente de Malone del mundo perdido, el que se encuentra en el texto del Faro o La Sirena de Niebla o de Foghorn. Me gusta ese. Y Bradbury lo debió leer porque Bradbury vio la película en 1925, salida 13 años después de que salió el texto del mundo perdido, y es gracioso. Está el mundo perdido en sus años, tal vez fue muy importante, no tan importante como Sherlock Holmes, porque Sherlock Holmes es lo mejor y es lo mejor. Incluso aquí es el profesor Challenger, que lo hemos visto en esta serie del 98, que es medio australiana, medio americana, medio británica, pero pues se sale del tema, son 65 capítulos y hay hombres reptil romanos y sujetos del espacio y del futuro tipo Mad Max, y pues nada que ver con esto a veces, ¿no? Incluso hay demasiadas chicas en comparación con ese texto en la que solo hay 2. Como en un video que les voy a poner el link aquí cerca, que menciona que hay 2, no quiero hacer el resumen del libro, quiero hacer mis alucines del libro porque así obligo a mis alumnos a hacerlo. No me cuentes de qué se trata, dime qué te hizo sentir, a qué mal viaje llegaste con esto. Estuve buscando el texto del mundo perdido en 2012, encontré un texto de 300 páginas, 300 monedas, carísimo, semi ilustrado, me gustó. Después encontré esta versión, me costó, ¿cuánto? 48 pesos en su época. Me pareció mucho en esa época. Había muchos, tenía como 20 o 30 del mundo perdido. Están un poco gastados, pero así me gustó porque se ve antiguo, pero se ve bonito todavía. Y sí, lo leí, lo terminé, busqué el audiolibro en inglés y me lo eché con el audiolibro en inglés y leyendo en español, porque en realidad lo intentaba yo tomar y me dormía, me aburría porque me costaba empezar. El problema con muchos libros que después me han gustado es que leo unas páginas, las primeras 50 páginas voy muy lento, no avanzo. Ya después encuentro algo que me parece familiar, que me llama la atención, que se ve extraño, el vocabulario me parece poético o algo así, y entonces empiezo a avanzar ahí. Como dice Faulkner, debo leer sus novelas 2 o 3 veces, y a veces empieza uno a interesarse desde la mitad, y ya tiene uno que releer, y ya empieza uno a entender lo que uno se perdió en la primera mitad, ¿no? Porque ya lo entendimos después, porque ya tomó sentido. Esta serie del mundo perdido, igual que el mundo perdido de Crichton, igual que el mundo perdido de Spielberg, ninguno de los 13 se parece a nada. Se parece, copia el nombre Crichton, incluso menciona un tal Roxton aquí, incluso vemos que los malos son un poco parecidos aquí, porque vemos aquí les vamos a ver a Basselton en Crichton, y a King, a Dawson, y son como el mundo perdido porque son 4 personas que son los malos que van a buscar los dinosaurios aquí. Y es extraño, ¿no? Después de haber visto todo eso en el mundo perdido, llegar al verdadero mundo perdido es extraño, ¿no? Ya no nos apasiona, es como ver llegar al videojuego original o al texto original o algo original que inspiró algo más grande, que fue más famoso, y pues no nos sabe a nada, y lo que queremos ver no está ahí, lo que está ahí no nos llama la atención tanto como a la gente que lo vio en su momento. A Bradbury le emocionó muchísimo verlo en 1925, en 1928, el que nació en 1920, 8 años después que se escribió este libro. Incluso los que no sabemos del tema, veamos la película de Op, te habla del monte Roraima en el Amazonas, esta especie de montaña plana que aparece en Op, las cataratas del paraíso que aparecen aquí, pues nos recordará mucho a Doyle. Incluso los que leamos a Wells en El país de los ciegos,
el país de los ciegos está muy cerca del mundo perdido, de acuerdo a la ubicación que da Wells. O sea, siento que está el país de los ciegos ahí bien cerquita porque querían hacerlo muy cercano todo, ¿no? Y pues también leí Congo de Crichton, después de hacer el video con ustedes de la película, o a raíz de la película, y pues vemos que está el Congo aquí y el Amazonas más o menos al mismo nivel, casi ecuatorial, selvático, misterioso, y siempre está ese misterio de que África es el continente desconocido. Y aquí el mundo parece que Sudamérica es también más desconocido que África por la misma idea de que el Amazonas lo hace impasable. Aunque esté el río no podemos pasar. ¿Y qué más? Ah, sí, está el personaje de Roxton, que es un paleontólogo, lo menciona Malcolm y Levine. El mundo perdido de Crichton en esencia es de que se dedican, en vez de ir a buscar a Sarah Harding, van a buscar a Levine que persigue un tiranosaurio con una bicicleta. Es ridículo. A mí eso no les gustó porque hay muchas escenas que se intenta copiar del Parque Jurásico para readaptarlas o intentar describirlas no a partir del libro, sino que Crichton intenta describir escenas de las películas como el ataque a los remolques. Intenta Crichton, después de adaptar él mismo su obra a la pantalla, intenta adaptarla a Spielberg a su propia palabra para adaptarlo al mundo perdido de Crichton, porque está el de Conan Doyle, y es Conan Doyle, el Conan, el bárbaro, no, Arthur de Doyle, no, Doyle el de la máscara, no, Arthur el de el rey, no, Arthur Conan Doyle, sí, Arthur Conan, nos oye muy pretencioso a veces o muy vacío, y con este misticismo de ser un clásico, es intocable, es indiscutible, y al mismo tiempo nadie lo lee, como pasa con Kipling o como pasa con los franceses no soy tan afín a ellos, los he leído, no a todos, no a los más famosos para poder presumir que sé de Francia, pero no de los clásicos. Es que no pasa, es como a mí, pues a mí. La gente que habla de ellos como si no hubiera más, me deprime. Yo leo a Faulkner, pero sí, he inspirado a muchos. Estoy con mis alucines, lo sé. Otro asunto que quiero discutir aquí es de que sí, no me gustó para nada Sherlock Holmes en texto. Voy a buscar un audiolibro y demás. Y no, lo único que me acuerdo es que había una convención de pelirrojos, que lo vamos a ver aquí en el mundo perdido también. Porque vamos a ver que Roxxon es semipelirrojo en el libro. Y en la serie del mundo perdido, que fue muy inspirada o hizo que el libro de Doyle se diera a conocer en finales del 90, aquí el profesor Challenger lo ponen pelirrojo, hacen ese cambio. Y es menos, bueno, los que hayamos visto la película del 25 está muy apegado a la descripción. Después vamos a ver Indiana Jones y vamos a ver King Kong y todos esos temas de ir a explorar, y vamos a hacernos más a la idea del mundo de la literatura de exploración y de aventuras, y menos hacia los textos, porque los textos ya no nos emocionan tanto. ¿Y qué más? Ah, sí, busquen fotos allí yo busqué una de National Geographic de el monte Roraima, en el que se inspiró Doyle mismo, de que esta montaña cortada es un tepuy, se llaman entre Venezuela y Brasil y Surinam, son muchos, como el Gran Cañón, pero verde. Eso le da más genialidad. Hice un texto donde mencionan el Gran Cañón y Roraima, y hay uno en África, en el Serengeti, hay en más lugares, de que así pudo ser el Gran Cañón si no estuviera en el desierto, o si alguna vez no fue desierto, no lo sabemos. Y la idea es que como este semicírculo, esta mesa, cuando había dinosaurios, se hundió la tierra alrededor y se quedaron aquí en medio, y allí están. Y Challenger, que tiene su propio nombre de desafiante, incluso Crichton se copia el nombre para su carro, que no es el taller electrónico para nosotros, o el centro de comando móvil, es el Challenger, este carro, esta casa rodante. Y hay muchos aspectos aquí del mundo perdido. En esencia, no me gustó porque, igual que en el mundo perdido de Crichton, se tardan demasiado tiempo. Ya sabes que está el mundo perdido, ya sabes que existe, pero Crichton te da demasiadas vueltas para que llegues. En el Parque Jurásico sí lo hace, pero vemos escenas que te empiezan a describir más
O sea, sí me gusta El Mundo Perdido, como película. Y como libro, el de Crichton sí, pero se tarda demasiado en empezar a llegar. Cuando yo leí El Parque Jurásico, leí el PDF en el computador, me tardé un mes en leerlo, por cuestiones de la escuela y demás cosas, me tardé en llegar a la primera mitad del Parque Jurásico, por eso sentí que llegar al Parque Jurásico en el libro mismo era demasiado tardío, pero cuando llegué al Mundo Perdido me di cuenta que es más tardado porque lo leí a una velocidad constante. Me leí la mitad del Parque Jurásico en audiolibro este año, en casi un día, para poder entenderlo. Ya después fui de forma más pausada, y la pausa entre la caída de los carros y el restablecimiento de la electricidad me costó mucho porque me dormí en unas partes, estaba yo en más cosas, pero la idea es esa, que siento que tardé mucho. Igual en Doyle siento que tardamos mucho en llegar. Ya sabemos de qué se trata. Ya sabemos que nos dice el profesor Challenge. Es que había dinosaurios ahí. Yo vi, yo llegué. Pero tarda mucho en llegar. Es más lo que gastamos en el camino. O desde que llegamos aquí, desde que sabemos que van a ir, hasta que llegan, es más de que no se puede llegar. Y se tardó en llegar. Y pasó esto. Y no. Lo que hacemos en el mundo perdido, al llegar al mundo perdido, es hacemos una fogata. Vemos que hay alrededor, no salimos para que no nos vea nadie. Sale Malón al lago que bautizó con un nombre que me desagrada ahora y en su momento, ¿no? Y después se regresa, cae en una trampa para capturar dinosaurios y mamuts. Y entonces atacan los hombres monos, los humanos de ahí se unen a los europeos, acaban con los hombres monos, después no se pueden salir, después les dicen cómo salirse. Roxton va a buscar unos huevos de pteranodón, se salen, vuelven, son glorificados, se escapa un pteranodón, y ahí va la spoiler alert. Roxton se encuentra ahí que igual que en Congo de Crichton, en esa zona semivolcánica hay unos diamantes, y Roxton les regala la cuarta parte a cada quien del grupo, y entonces hagan con ello lo que quieran y se termina la historia. Pero Malone, que ya no se puede casar con la chica, que es la que lo inspira, al modo de Lady Macbeth, de que yo no te puedo querer si tú no haces esto. Entonces, al ser esta emasculatoria Lady Macbeth, lo obliga a él a elegir ir hacia acá. Que no es este personaje heroico que vamos a ver en El Mundo Perdido en la serie, y que es heroico y desaparece un 90% de la serie, y eso no me gustó, que es porque cambiaron de personaje y no sabían, cambiaron de actor, y el actor original, que era el que le gustaba a todos, no podía volver, no quiso, no le llegaban al precio, como sea. Y vemos aquí a Malone, que al mismo tiempo que Watson es el quien va evaluando, escribiendo la historia de los personajes más grandes que él, con los que él va viajando, y a veces como protagónico o como secundario, ¿no? Pero eso ocurre. O sea, el estar en el mundo perdido sí está el misticismo de haber dinosaurios, va a haber demás. Y sabemos que los dinosaurios británicos son más una especie de mezcla entre cocodrilo e hipopótamo, como este animal egipcio que se comía los corazones, que pesaba Nubis. Algo por el estilo como esto, que así estaban descubiertos en el Palacio de Cristal, en la época que Doyle empezó a escribir de esto, y que Dickens empezó a escribir de esto, y que Burroughs y todos los demás que empezaron a hablar de dinosaurios lo empezaron a ver de esta forma. Pero está algo, bueno, no aburrido, por el sentido de que ya que hemos visto todo esto, ya no nos entusiasma tanto como debiera hacerlo El Mundo Perdido si empezáramos la literatura de dinosaurios con esto. Al mismo tiempo que estoy hablando de esto, en los días anteriores que estaba yo leyendo El Mundo Perdido y El Parque Jurásico, está grabando 18 minutos de mis alucines. Qué bien. Estuve buscando paleoarte, porque más que nada sí he leído muchos libros, pero yo me empecé con los libros con imágenes de National Geographic y de Reader Digest, que Cortázar dice que son lo peor del mundo. Y también leí del libro vaquero, que lo dejaban ahí los amigos de mi padre. Imaginaba yo los westerns que también se veían en las películas. No empieza uno con libros de 500 páginas sin imágenes, ¿no? Y entonces yo empecé con el paleoarte, ver revistas de dinosaurios con fotos de dinosaurios y de exhibiciones de robots, de estatuas, de fósiles y pinturas, como caricaturas, como cómics. A mí no me interesan los superhéroes porque
Estos son los cómics que veía yo. Que hay cómics del Parque Jurásico, ahora me entero y bajé los PDFs y ya. Pero, y mucho paleoarte. Y del 90, del 2000 está muy bonito, del 50, del 60. Nunca tengo esta aversión extraña, nunca me han gustado las cuestiones del 50 y del 60 y del 70. Ese arte me parece un poco más que anticuado, más que me parece algo, o sea, no combina. El cambio del 70 al 80 en el arte, en la música, en el diseño de muebles, de autos, fue demasiado, ¿no? Que mucho del 70 ya existía en el 80 la música y el arte del 70 en el 80 persistió hasta el 90 casi, pero se fue distorsionando mucho. Y veo una película del 70, del 60, del 55, de Estados Unidos o de México, que son unas copias absurdas a veces, y digo, no, o esos peinados, esos ropajes no me disgustan porque sean antiguos. He visto ropa del 1800 y del 40 y me parece elegante. Y esta me parece más que pretenciosa, absurda, ¿no? O sea, no me convence, aunque sí sea muy puritana, no me convence. Igual he visto textos de esa época, escritos en esa época o impresos en esa época de otros años, y no el... Empiezo a leer un libro y el tipo de letra, el tamaño de hoja, la forma de la traducción, algo me dicen, no me gusta el libro. Y lo veo en 1960, 1970, la traducción, o el autor, o la impresión, y digo, o sea, no es algo en contra en especial, es algo que no me gusta. O sea, no es que yo quiera que no me guste, sino de que yo siento que no. Es que soy anticuado, soy demasiado formal, no. Las formas anteriores del 40, las formas posteriores, incluso del 50 todavía, o incluso del 80 hacia adelante, como que ese espacio de 60, 50, 60, 70 no me pasa. O sea, será por lo retrofuturista, por lo de la moda del 60, del soul o demás, como queramos decir, pero no me agrada, no me simpatiza, no, o sea, no lo asimilo. He leído libros de National Geographic, la mayoría que yo tenía del 59 al 72, y digo, la ropa no me gusta, las fotos no me gustan, están muy despintadas o muy saturadas, no sé, algo de esa moda, de ese año, de ese tiempo, en su fotografía, en su iluminación, algo no me gusta, no me gusta nada. Y comparé el paleoarte que se construyó en esa época, se diseñó y dije, no me gusta. Más que parecían lagartijas verticales, que es lo que queremos ver, iguanas grandes, dijera Nick Van Owen, no me gusta ese arte. El 48 y eso está demasiado polvoso, demasiado poco desarrollado, entonces no me inspira. El Palacio de Cristal sí se ve muy victoriano, se ve muy de esa época. Y sí, el arte es muy bello en esa época y lo sabemos todos. Pero el 50 el arte popular, y los peinados, la ropa, los autos, la moda, los muebles, no. Y ese paleoarte lo vi, es del 50, del 60, del 70. Lo fui comparando por años y dije, algo no me late. Y después de esos años, entonces por eso no me gusta. No es un prejuicio, es de que siento que hay algo, una esencia, algo de, ¿cómo se llama? De la sinestesia, dijeran los que saben, y que no me gusta. Y el paleoarte del 80, del 90, del 2000, y si ya el del 2010 o 2005 hacia adelante, tenía de computadores, plumas, colores extravagantes, psicodélicos, y dije, eso ya no me pasa. Que he leído, tengo libros de esas cuestiones y no. Insisto que en esa época algo ocurrió allí, como nos está ocurriendo ahora por desgracia con la generación de cristal y Netflix y demás, y que no me gusta. Pero en ese caso he visto muchas películas, muchos textos, muchos objetos de esa época, muchas fotos. No sé si sea la iluminación, si sea algo, pero siento que esa época es muy... No sé, nunca me ha gustado. Desde que vi las películas de la Saliva Pinole, o de la... ¿Cómo se llama otra? Sí, o de César Costra, las veía yo y no me gustan. O sea, hay algo, no puedo explicar qué, he intentado explicarles a ustedes qué y no.
Igual con el paleoarte, sí, porque son lagartijas verticales, pero demasiado cara de lagartija. Y menos cara de víbora y menos movimiento. Las veo incluso más torpes y más lentas y más mal elaboradas que los objetos del Palacio de Cristal. Los dinosaurios del Palacio de Cristal sí son hipopótamos, más bien en esencia. Hipopótamos con escamas y cara de cocodrilos, como ya dijimos. Pero eso del 60, del 70, aunque en esa época fue el auge que empezó el desarrollo, el paleoarte no estaba tan popularizado. Incluso me sorprende que la gente que sabía de los diseños de los fósiles se esforzara tan poco en darle las escamas y demás, que con el Parque Jurásico todo eso decayó, porque el Parque Jurásico nos hizo sentir que los dinosaurios son igual que el elefante que vemos en el zoológico. De forma que a mí los elefantes, los animales comunes, me entusiasman menos que nada. ¿Por qué? Porque esos hay en todas partes, ¿no? Si me dijeran, vamos a ir a la África a ver los tours al Serengeti, digo, eso es aburridísimo. Ver dinosaurios, entonces sí vamos. Me divierte más ver la peli del Parque Jurásico que ir a ver animales al Serengeti aquí cerca, no, eso es aburridísimo. Son aburridos, los dinosaurios eran geniales. He visto fotos de selvas y demás y digo, sí está todo, porque hay plantas de 65 millones, de 200 millones, de 300 millones de años. Los dinosaurios no, qué maldad. O sea, como que está todo y faltan los dinosaurios allí. Es que el mundo perdido de Doyle sí faltan, aunque sí está muy grande el mundo perdido, está como de unos 100 kilómetros a la redonda, pues hay muy pocos dinosaurios y muy pocas cosas. Tal vez eso mismo quisieron hacer con esta serie, el mundo perdido, de querer poner diferentes personajes. Sale un dinosaurio cada uno de 20 capítulos y sale por minutos y con un CGI pésimo. Y de lejos y sonidos, o sea, no está genial eso. La historia está un poco distorsionada de eso. O sea, pero la vimos incluso del mundo perdido de Doyle con unos personajes de esta misma serie. Se hicieron unas películas, no recuerdo si son 12 o si son 3 del mundo perdido, ninguna está conectada. En una sale Summerlee, en una sale el que hace de Roxton, y en otra sale el que hace de Malone, y en una sale la que sale de Rachel, creo que es esa. Y entonces, no, la de Verónica no. Entonces, cada una es autoconclusiva, no relacionada. En un El mundo perdido es en el Himalaya, y en otra se mueren todos, y en otra Malone se queda atrapado en la selva como Alan de Jumanji. Y no, o sea, ninguna tuvieron esos mismos personajes, pero no gustaron, no pegaron. Una vez una colaboración con Alemania, creo. Las vi en su momento, pasaron en su época cuando pasaba El mundo perdido en la serie, en la tele. Las vi. Yo dije, por eso es que yo supe que eran esos personajes, esos actores que diga. Pero nada que ver, se moría en el momento. Y teníamos algunas partes de aquí mismo, como eso de las cañas, o eso de los alossaurios y demás, porque aquí vemos Doyle, no es que Doyle sea muy patriótico, sino que los dinosaurios son dinosaurios del Jurásico, son dinosaurios británicos, porque esos son los que se conocían en la época de Doyle. Aunque ya empezaban acá con Drinker Cope y con Marsh a describir en Estados Unidos, pues los británicos al ser los descubridores, habían empezado a popularizarlos con el Palacio de Cristal y demás, aunque ya desde la Guerra Civil se empezaba a hacer esto con Estados Unidos y los dinosaurios. Tengo este paralelismo que escribí en mi tesis, que a nadie le importa, acerca de que, así como primero fue Inglaterra y luego Estados Unidos, así primero fue el Jurásico en Inglaterra. La mayoría de los dinosaurios de esa época son del Jurásico, la mayoría de los de Estados Unidos son del Cretácico. O sea, como de uno al otro, los dinosaurios del Cretácico es el tiranosaurio, lo más americano que imaginemos como dinosaurio. Y en Inglaterra lo más británico es el alosaurio y el iguanodón y el estegosaurio, porque esos son británicos y del Jurásico. Y posteriores al Cretácico y Estados Unidos posterior, porque es la Nueva Inglaterra. Y todo lo demás, entonces, están en Estados Unidos los dinosaurios otros. Igual de grande, su equivalente al tiranosaurio siempre se va a comparar con el alosaurio y el brachiosaurio con el triceratops y el anquilosaurio, que son los más colosales, que el estegosaurio, que
que es muy anterior y se consideran los tres de los mismos, aunque el Anki es posterior, es tireóforo, o sea, de Hierophorans, como queramos decir, y pues es gracioso, ¿no? Pero vemos que incluso dentro de la misma, porque yo siempre considero, siempre que doy mi clase de letras, o de química, o de dinosaurios, digo, veamos cómo está la ramificación, o de historia, veamos esta cadena de clasificación de los dinosaurios, y vamos a ver saurisquios y ornitisquios y demás, y vamos a ver esto, así son las lenguas, como de una palabra evoluciona a otra, como esta pequeña palabra se volvió tantas, como este elemento químico se conecta con esos y para formar ciertas moléculas, como es lo mismo a veces la sal, que una sal que otra sal, ¿no? Y vemos cómo es lo mismo la grasa a veces que el azúcar, que pareciera que no. O sea, pero de una forma de estructuración del diseño, de ver estas ramificaciones para poder entender cómo un Compsognathus o algo parecido se convirtió en todas esas variantes que hoy nos quitan el sueño de la idealización que tenemos de ellas. Incluso tengo otros libros de dinosaurios acá, tengo más acá de teorías y de fosilización y de dibujos y demás, porque todo es importante. Incluso mis textos a los que hayamos leído en New Roseland, y tengo mi propia isla de dinosaurios acerca de todo esto, ¿no? Y eso es lo que está en el mundo perdido, o sea, podemos leerlo. Incluso aquí puse muchas notas de aforismos y demás, incluso algunas secciones en las que lo estoy comparando con Burroughs, porque Burroughs tiene su trilogía de Caspak. Aparte de Tarzán, hay una sección donde Tarzán está en el Congo, como vimos en otra película más nueva, va hacia, en el Congo hay un hueco o un cañón en el que va donde hay dinosaurios, en Pelucidar, que fue muy contemporánea a Doyle, que hizo El Mundo Perdido, lo puso en Sudamérica. Incluso a los que hayamos leído a Burroughs en Caspak, a él se le ocurrió esta brillante idea, no le vayan a decir a nadie, de poner estas islas con dinosaurios allí en un punto del Océano Pacífico al norte del Ecuador. Muy extraño, ¿no? Qué coincidencia que de 1916 y 14 que empezó a escribir Burroughs, en 1988 empezó a escribir Crichton, de que allí mismo donde Burroughs dice que están estas islas de dinosaurios, allí mismo se fueran a fundar una tal isla Nublar y una tal isla Sorna, ¿no? De que en esas islas no las está inventando Crichton, las está retomando Crichton, como retoma el nombre del mundo perdido, porque en esas islas es donde llegan los personajes de la trilogía de Caspak, que son personajes de la Primera Guerra Mundial que van en un submarino y por cuestiones extrañas se pierden en esas islas, que se la guerra en Europa, no sé cómo llegaron a esas islas, y los va siguiendo un submarino alemán y entre los dos llegan a estas islas con dinosaurios, que entre otros dinosaurios hay animales marinos gigantes como un kraken también y unas especies de ángeles que son los que vimos en Bulwer Lytton con el Brill, que son más o menos así, pero tienen una cabeza así, supongo que son como los caminianos de Star Wars más o menos, pero con alas, así como el Watto casi, pero más grandes, y que tienen unas varas y que se comen a la gente o se deshacen de ella y tienen unos templos extraños allí entre los dinosaurios. O sea, vemos más otras especies, igual que en el mundo perdido de Doyle, que en encontrar dinosaurios aquí. Vemos alguno que otro, queremos ver dinosaurios, vamos a ir por los dinosaurios, vayan por los dinosaurios, quédense por las especies suprahumanas que no sabemos qué hacer con ellas. Y pues también hay cavernarios allí en estos textos de Doyle, están estos hombres que pueden o no ser precolombinos, y estos hombres mono que también los vamos a ver en Crichton, en Congo. En Congo vamos a ver esos hombres mono porque no son mandriles en especial. Como los vimos en la película, tampoco son de esa forma, son porque usan unas especies de armas de piedra. Incluso estos hombres mono, si vamos un poco más hacia atrás, leemos a Swift, cuando va a la tierra de los Yahus y de los caballos parlantes,
vemos que estos Yahoo son hombres mono, que son humanos más que monos, más que simios, como nos los está describiendo Doyle 300 años después. Son muy inspirados ahí, y también Cristo nos menciona que tiene una fijación por los diamantes, diamantes que aparecen en el mundo perdido, que no los usan los hombres mono. Ahí vemos toda esta correlación de todos estos mundos perdidos, de todos estos libros y films y aventuras, cómo se relacionan unos con otros sin que lo queramos. ¿Quién iba a decir que Swift tenía algo que ver ahí? Yo vi una película de televisión de Swift de 2 horas, y ahí aparece cómo le hablaba con los caballos, y después los caballos detestan a los Yahoos, que tienen una fijación enfermiza por enlodarse, acabar unos con otros, y las piedras esas brillosas que son los diamantes. Y vamos a ver tanto en Crichton como en Doyle. Y que es una forma de decir que la ambición humana los animaliza. Y pues vemos también que vamos hasta Swift, sin querer ir hasta Swift, ¿no? Pasando por Robinson Crusoe también, que se perdió aquí en esas islas. Esa isla de Juan Fernández está muy cerca de estas islas de las que habla Crichton, de estas islas de las que habla Burroughs, que pueden estar cercanas una a la otra o ser las mismas, no lo sabemos. Porque no se especifica, se dice que están de aquel lado en el Pacífico, de aquel lado, o la isla de Pascua, que también tiene cosas, ¿no? Y es extraño cómo se relacionan todos están copiándose de los demás, tal vez para decir, mira, yo quiero hacer mi canon, pero para decir que me inspiré de este, y al mismo tiempo ensalzar o enaltecer al texto que me inspiró, y al mismo tiempo al enaltecerlo, la gente tal vez quiera leer el mío. Y en el caso de New Roseland, que estas islas están cerca de Hawái, pero están en una porción extraña entre Hawái y las islas de Crichton. Pero que a diferencia de ser las islas de Crichton, donde los dinosaurios se crearon ahí, o ser las islas de Burroughs, donde ya había dinosaurios allí, como en el mundo perdido de Doyle, que está cerca del país de los ciegos, también están en estas islas y se traen en jaula hacia allí y se hacen. En New Roseland vi algo que tomé de otros textos. Escribí una historieta de que había unos paisajes dimensionales en una historieta, no recuerdo ahora cuál, en la que los sujetos llegan por cuestiones dimensionales donde había dinosaurios, que también se hizo después en Terranova con Spielberg, que le pasó lo mismo que con el mundo peor de Doyle. Íbamos a ver dinosaurios en esta película porque las ibas era Spielberg, y que después se volvió una serie con el sujeto de Avatar haciendo otra vez del mismo personaje, medio militar, medio colonizador, medio pionero. Pero a fin de cuentas ya no hubo dinosaurios, se pusieron con una revuelta entre personas, como en el mundo perdido contra los rebeldes, y no llegamos a nada. Y a mí como gran fan no me gustó que Spielberg pagara esto y no nos diera dinosaurios como imaginamos. Queremos ver dinosaurios, no historias sobre gente. Porque compramos los dinosaurios de juguete porque nos gustan, y compramos los muñecos que vienen con dinosaurios porque vienen con el dinosaurio. Compramos el carro parecido porque tiene dinosaurios, y nos vienen dinosaurios solitos sin el carro. No nos importan los carros. Si en vez de dárnoslo con un carrito, nos dieran con una plantita, o con una piedra, con una plantita, eso compraríamos. No porque eso nos den, sino porque eso estaría genial. Yo tengo mis muñecos guardados ahí, tengo los dinosaurios en mi isla, porque eso quiero, dinosaurios en mi isla con dinosaurios. No quiero que estén haciendo un contexto político allí en Terranova para estilo Avatar, porque ya lo vimos un par de años antes y ya no queremos ver eso, queremos ver dinosaurios. El mundo perdido de la serie, que se hizo en el 90 y tantos, en esas no había dinosaurios, se veía una pequeña mancha allí, un CGI, pero no solo queríamos ver, si pudiéramos ver eso todo el día lo veríamos. Como el caminar con dinosaurios, que a muchos les gustó, pero no les gustó el dinosaurio de Disney. Tenemos el Parque Jurásico, y un año después sale el Parque Jurásico 3. Es esa dinomanía en 2 años seguidos. Y ya no la continuamos después hasta 14 años en el 15. Todo ese tiempo perdido. Y el mundo perdido también, porque lo perdimos, porque hubiera seguido esta manía. Yo hubiera querido que esta manía siguiera. Quise comprar los libros y ya los compré. Quise comprar los DVDs y me costó encontrar el mundo perdido hasta que ya lo conseguí. Y tengo los 3 ahí.
En 2015 dije, al fin tengo dinero para comprarme los dinosaurios que yo quiero. Y fui al centro comercial y dije, me están haciendo esos dinosaurios con 3 dedos y armas velociraptor. Esto es espantoso, no voy a comprarte eso. Y después salieron los de después. Los de la segunda película, los sale con la girosfera y demás, y con carros. Y no me gustó porque les hacen las patotas muy más gordas y más anchas que el cráneo. Y aunque son diseñados así para que no se caigan, no me gustan, son antianatómicos. No me gustan los funcos porque no son como los dinosaurios que he visto en el museo. Después de ser fan de los dinosaurios por 21 años, hasta 2010 pude ir al museo y tocarlos y verlo. Fue como ir a la Meca para una persona del mundo islámico, porque es el modo el templo de la veneración que yo más admiro. Y en la casa nunca tenía una afición exacta por el catolicismo, porque cuando ves dinosaurios y te das cuenta que el catolicismo o la religión que sea su antítesis, no vas a querer esto. Porque tú te encuentras más sentido en leer sobre dinosaurios y sabes que están ahí o que fueron. Y tal vez me ilusiono, quiero decirles aquí todo, quiero esparcir aquí con ustedes todo el amor que tengo por los dinosaurios en la literatura, en las fotos, en los juguetes, en mi idea que absurda que tengo de ellos, en saber que son más importantes para mí que los elefantes. Que vimos este libro de Las raíces del cielo de Román Garí, que habla de proteger los elefantes, porque se acaban los elefantes. Y que los elefantes es lo más cercano que podemos tener a un dinosaurio en cuestión de dimensión y de superficie. Si quisiéramos tocar esta piel de costal para imaginarlo, de ver las patas cuadradas o semirredondas, y, mira, así pudo ser un dinosaurio. Pudo ser, pero no es, y eso es lo que lo hace aburrido. De que parece ser, pero no es. De que parece ser, casi es un triceratops, pero no es, casi es. Y por el casi no es, no es. Y por el que no es, no gusta. Por mucho que se parezca. Por mucho quieran parecer en textura, porque sabemos que es mamífero, no es reptil, ni ave. Y no me gusta que pinten los dinosaurios con plumas, los que no tienen pelvis de ave. Yo he visto los fósiles y he visto los reptiles. El iguanodón es la cara de una iguana, con los dientes de una iguana. Pero tiene pelvis de ave. Y pues tiene pelvis de ave, ¿por qué no le ponen plumas? Porque eso le quieren poner plumas al tiranosaurio y al velociraptor, que son los más bonitos porque Spielberg nos los pintó así. ¿Por qué ellos les quieren poner plumas? El citacosaurio no le ponen plumas, le ponen pelos. Como de iguana casi. El estegosaurio tiene pico de ave y tiene pelvis de ave. Pero no le ponen plumas. El triceratops tiene pico de perico, igual que el citacosaurio y el paquicefalosaurio. ¿Y por qué no les ponen plumas? Hay una especie de teoría allí de decir que solo los que tienen los que tienen piernas de ave, son aves. Todos los terópodos son aves, pero el que tiene pelvis de ave, de hechos pelvis de ave, que son todos los ornitisquios y los ornitópodos como el Parasaurolophus, ¿por qué esos no les ponen plumas? Es absurdo que tengan la pata de ave, el pico de ave, la pelvis de ave, pero no son aves porque no le vamos a poner plumas. Y ustedes allá afuera, ingenuos, si no les ponemos plumas no van a ser aves, y si le ponemos plumas al velociraptor va a ser ave. Y hasta eso se reduce su teoría. Porque yo he visto los fósiles y he visto el paleoarte, y dirán que soy un absurdo, que no tengo formación científica paleontológica. Pero no, son aves. Porque el que tiene más porcentaje de ave no es ave. Porque si estoy viendo el velociraptor que tiene cara de víbora, o algún otro dinosaurio que tiene cara de víbora, de cocodrilo, de reptil, es que tiene plumas y porque tiene, pero no tiene pelvis de ave ni pico de ave, tiene pico de pato. Y no es pato, no le ponen plumas, es anatosaurio, tiene nombre de pato, y pelvis de pato, y pico de pato, pero no es pato, no es ave. ¿Por qué? Porque alguien allá afuera dice que como no tienen plumas, no es. Pero tampoco los fósiles tienen, solo el Archaeopteryx tiene. Y allí está su idea, es que es la gallina, pero la gallina no es otra cosa. Y el pavo puede ser, porque el pavo tiene pelvis, tiene saurisquio, no tiene ornitisquio. El pavo es más alto que un pollo. Tiene estas protuberancias en la cara que no las tienen los gallos de colores. Y pueden tenerlas, el libro de Luis Virrey lo demuestra. Pero ¿por qué tienen plumas unos y otros no? ¿Por qué el que por dentro es ave no es ave por fuera? Esos teoristas que están allá afuera, esos teóricos, no nos están diciendo todo. ¿O por qué no nos lo dicen? ¿O no lo han pensado? ¿O no lo quieren decir? ¿O alguien no quiere que lo digan? ¿O por qué?
porque es una teoría. Como es una teoría lo de las plumas. Está la ley de la ley de la gravedad es inquebrantable, las teorías solo son teorías. Puede haber demostraciones, pero hasta que no es una ley absoluta no puede dejar de ser teoría. Esa es la teoría de la evolución de Darwin, pero incluso a Darwin no le gustaban los fósiles. Dice, sabemos muy poco de los fósiles, como para saber todo lo que hubo, se acabó el 99% con las extinciones. Como para que los fósiles, a mí como Darwin, me digan algo, él dice eso. Y nosotros como fans de los dinosaurios nos reducimos a los fósiles, a los libros, a las películas, a las fotos. Y no es solo mi fanatismo. Si nos reducimos a eso, por el arte nos lo están fingiendo, o también están fingiendo todos los dinosaurios no existieron y es un pretexto para vendernos libros. Pero si es ahí, la misma teoría se norma por la idea absurda de que si tienen plumas, porque otros no tienen. Y no van a encontrar más que 2 o 3 imágenes en internet de un triceratops con plumas, un estegosaurio con plumas, un iguanodón con plumas. Pero busquen donde sea y les va a decir tiene pelvis de ave, es ornitisquio. Y el ornitópodo también. El gallimimus, ese sí debe tener plumas, pero ¿por qué el Parasaurolophus no? Que tiene casi el mismo tamaño en muchos ejemplares. O el Camptosaurio, o el Pachycephalocero, ¿por qué esos no pueden tener plumas? Si tienen pelvis de ave y el pico. Y tienen esas piernas demasiado largas para correr casi al mismo tamaño y figura que las que tiene el Gallimimus o algún otro corredor, porque eran corredores, todos corrían, aunque no pudieran hacerlo como el estegosaurio, pero sí, aprendemos todo esto de aquí. Y pues incluso vemos más de estos temas, y no es por el fanatismo absurdo, sí he leído los libros, he leído las teorías, he visto los diagramas, he leído los nombres. Los nombres son mi afición, los nombres me obsesionan tanto. Los nombres de dinosaurios, los nombres de palabras, que por eso decidí aprender inglés y por eso sé que nuestro español tiene demasiado de griego y de latín y entendemos más los nombres de los dinosaurios que los ingleses. Que lo intentan leer de una forma absurda, nosotros como latinos lo leemos de la forma más directa. Y si lo que no es latino es griego en español, en parte árabe, y lo que no es latino es griego en el nombre de los dinosaurios, en todos ellos. Así que los entendemos y los nombres nuevos que están poniendo son absurdos. De una forma de desprestigiar los dinosaurios. Le ponemos plumas para que se vean feos. Les ponemos un nombre feo para que nadie los quiera. Les ponemos una imagen boba en una película, en un libro, en una foto para que nadie los quiera. Para querernos quitar este fanatismo, le ponemos nada más un dedo para que la gente vea que son aves retorcidas y que las aves más que corromper a los sagrados dinosaurios solo se mejoraron. De ser esas aves retorcidas de un dedo, que no servían para nada y de que no hubieran podido subsistir, se volvieron aves que son graciosas, majestuosas y se ven bonitas. Pero no. O alguien está haciendo el paleoarte, porque también este texto es paleoarte, porque también la película es paleoarte, lo que ponen instalado en el museo es paleoarte, porque el arte es todo lo que hacen los humanos, bueno o malo. Entonces todo este paleoarte, ¿lo están haciendo bien o lo están haciendo mal? Allí esta es una teoría, y si los dinosaurios fueran falsos, fueran solo un montaje más para vender libros y mercadotecnia, entonces también lo están haciendo mal, porque más que querer que lo compremos, están persuadiéndonos de no quererlo ver, de no quererlo comprar, de querer estar comprando películas. Yo no quiero estar comprando yo no me gustó Camp Cretaceous porque quieren ponerle ese mismo contexto. Los dinosaurios están de pretexto allí. No estamos viendo los dinosaurios reales, estamos viendo el absurdo dilema de generacional, el absurdo dilema de género, el absurdo dilema de la adolescencia. No queremos ver eso, queremos ver dinosaurios. Sí, con los humanos, pero queremos ver que se hace más de los dinosaurios y de sus mal viajes, a los que hemos leído Quiroga, a los que hemos visto el libro de la selva. Queremos ver esos dilemas en los dinosaurios, no que nos hablen como el dinosaurio de Disney, pero al menos que los veamos más. Porque si cuenten todos los minutos que vemos en el Parque Jurásico son 20 minutos de dinosaurios. Es que la tecnología, sí, tenemos que ver en la película de tiburón, mientras más tarde se ve el tiburón, más importante es la película. Pero en las series es absurdo, solo lo vemos como pretexto. Esto lo vi en Conan Doyle, esto lo vi en la serie de Conan Doyle.
Es que está el dilema de los niños en el campo cretácico. Con dinosaurios, le quitan los dinosaurios y es alguna especie de patraña de serie disque generacional y disque de género. Y eso es. Y los dinosaurios están de pretexto. Como una película de terror, el monstruo está de pretexto. En una peli de guerra no está de pretexto la guerra. La guerra es. Y eso ocurre. Y es terrible. Y aquí con Doyle también estamos con el dilema del sujeto que quiere hacerse el heroico. No importan los dinosaurios, no importan los descubrimientos, solo importa hacerse el heroico y salir de allí en cuanto llegaron. Queríamos llegar, pero ahora queremos salir porque no podemos salir. Ya, o sea, y eso me deprime. Y en el Parque Jurásico 1 no, porque estamos bien, y en el mundo pereno porque estamos viéndolos al fin hacer algo. No nos importa el divorcio de los padres del Exit, no nos importa la tormentosa relación de Grant y Ellie, o de Malcolm con Sarah o con Levine y los demás. No, no nos importa, eso está como trasfondo porque queremos ver los dinosaurios, queremos saber eso y vemos más de ellos ahí. Y en el mismo Paleoarte vemos eso, no estamos viendo la situación política de que se odiaba Marsh y Cope, no vemos eso en el Paleoarte. Pero bien, estoy exagerando mucho y dije que solo iba a hablar del mundo perdido y estoy hablando de todos los mundos perdidos y de todos los textos de dinosaurios que me vanaglorio de la forma más pretenciosa de que los leí, de que los compré o de que al menos sé dónde están o de quién se trata. Pero la idea es esa de pensar más en los dinosaurios. No tengo dinosaurios, no he comprado dinosaurios, quiero comprar más, pero veo que los Legos son más graciosos, pero veo que los Legos de dinosaurios no son tan geniales porque no tienen la misma escala y no los voy a poder poner en mi mansión. También eso de que siento que pierdo mi creatividad en vez de al comprar dinosaurios en vez de Legos, porque los Legos los puedo desmantelar y hacer algo más. Y los dinosaurios solo puede ser dinosaurio, el espinosaurio solo puede ser espinosaurio. El de Legos no lo puedo poner en la isla de dinosaurios porque no, es Lego. Y los libros, no, los dinosaurios de los que yo he hablado en mis textos y en los que yo he inventado, no hacen esto. No hacen lo que hacen los del Parque Jurásico. Tienen otras ideas. Les estoy dando mis propias ideas que no son ideas políticas, solo son ideas de que cosas que podrían hacer y que he visto que no hay en estos libros y que a mí me gusta. Oye, ¿qué pensaría un dinosaurio acerca de la familia? Ah, es que ellos sí son familiares así tipo Mayasaura. Ah, pues eso quiero ver aquí en otras especies. Y como dije, bueno, no sé cómo concluir porque podemos decir que no concluimos. Como Borges, que toda la novela es toda. Pero bien, siento que tal vez ya me sobrepasé y no sé cuánto llevo aquí. Tengo 53 minutos de 57, estoy a punto de nada. Voy a guardar mi libro de Doyle aquí con los demás. Bueno, no estaba aquí, estaba hasta acá. Y por eso vamos a ver, intentemos soñar más dinosaurios. Incluso en mi sueño los dinosaurios están allí. Y más que correr yo de ellos son como que me siguen o como que saben que al ser yo fan de ellos, no me ven como una amenaza o yo no debo verlos así. Pues me quedo con eso de que debemos consumir más material de dinosaurios, pero también saber qué material nos están queriendo vender por fuerza y con el pretexto que nos hacen que el dinosaurio de 50 nos lo venden con un carro de 50 para soltárnoslo en 200. Y eso es lo que ocurre con otras series. Yo no estoy diciendo que el Camp Cretaceous sea malo, solo que le falta, que si le pusieran más dinosaurios, más bonito sería. Se la veo que le pusieran más, con el pretexto de que hay más tecnología. Le pongan otra media hora, pero que sea de puros dinosaurios y menos trasfondo político. Que ya dijo Yeats que no está de acuerdo con el trasfondo político. Pero es inevitable en un mundo fantástico. La aventura no poner el contexto político, o el contexto social, o el contexto generacional y de género, que es lo único que quieren estar escribiendo. Solo quieren estar escribiendo de eso. Escribiendo los guiones y las películas y las canciones de eso, como que eso es lo único que tiene que importarnos. No tiene que importarnos el género, no tiene que importarnos lo que hagan las personas o lo que piensen las personas, solo lo que piensen acerca de esto. Porque ¿quién quiere que hagamos eso? No sé.
¿Por qué quieren que nos polaricemos acerca de un tema que debiera ser un tema personal? Y yo tengo conocidos de diferentes creencias y no estoy jugándolo como tú, como persona